Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión de la porción de la semana, la porción de la Torá semanal, donde continuamente durante todo un año vamos estudiando las instrucciones y las enseñanzas que recibió Moisés en el monte Sinaí. Y estas enseñanzas de vida, estas enseñanzas prácticas y espirituales, fueron transmitidas de generación a generación en el pueblo de Israel hasta nuestros días. Sabemos que la Torá se estudia o se puede comprender desde cuatro ángulos, desde cuatro niveles de entendimiento. Es un sistema de estudio que es conocido como el Pardés, donde estudiamos la Torá a nivel literal, estudiamos la Torá a nivel de significado o usando números, estudiamos la Torá con alegorías, con historias, parábolas, que llamamos Midrashim, y estudiamos también la Torá a nivel místico, es decir, a nivel espiritual, y, y bueno, nos deleitamos en el estudio semanal de la Torá. Este ciclo de estudio lleva por nombre Parashá, que se traduce como porción o sección. ¿Ya? Entonces, durante todo un año, según el calendario hebreo, cada semana hay una energía en particular. Cada semana hay, hay citas de estudio donde vamos avanzando capítulos tras capítulos hasta completar todo el año el estudio de la Torah, desde Génesis hasta Deuteronomio, acompañado de la cita de los profetas. Eh, este sistema de estudio es milenial. Han cambiado a veces la velocidad de estudio, la prolongación. Antes la Torah se estudiaba eh, cada 3 años, por ejemplo, y hoy en día se estudia durante todo un año. Entonces, cada porción lleva un título en hebreo, claramente tiene una traducción al español, y ese título está asociado a cómo inicia la parashá, la porción en el texto de la Torá. Entonces, hay momentos donde la Torá o durante la semana se juntan dos porciones. A veces cuando hay días festivos, cuando aparece la fiesta de la Torá, de repente durante la semana, por ejemplo en el caso de Pesaj o en el caso de la fiesta de la Pascua o en el caso de Sukkot, hay veces que los días son tal, la fiesta dura 8 días y hay una semana que no se estudia la porción. Por lo tanto, llega un momento donde se juntan dos porciones en una misma semana, como es este caso, donde estudiamos dos porciones que se titulan en hebreo Matot y Masei. La porción Matot en hebreo lleva como traducción tribus o Masei traducidos como viajes. ¿Ya? Esas son las dos porciones que se juntan en esta semana. Ahora yo me he propuesto una meta de compartir eh, los preceptos de la Torá eh, durante la semana, mientras Hashem me vaya dando las posibilidades, voy compartiendo los preceptos de la Torá, eh, ya sea como la Torá lo indica, como los sabios lo han dicho, y también la dimensión espiritual de dicho precepto. Esto en un lenguaje llano le llamamos las leyes de causa y efecto. Como dijimos en la primera clase de conexión, de introducción, eh, el universo tiene leyes, el universo es un rollo de la Torá, eh, sin embargo, el creador ha entregado por inspiración, por vía profética a Moisés, entregó los preceptos, estas leyes en palabras humanas, en palabras que el ser humano pueda entender. Sin embargo, Moisés no solamente recibió la parte literal, sino también recibió la revelación
por boca directa del Eterno, según el testimonio de todo el pueblo de Israel que escuchó en el monte Sinaí estas palabras. Y aparte también los secretos que Moisés recibió cuando estuvo 40 días y 40 noches, toda la revelación espiritual eh, de lo que está oculto en el texto de la Torá. La Torá es como el mapa, pero la explicación y la revelación de este mapa lo tiene la Torá oral, y dentro de la Torá oral está la Kabbalah. Y la Kabbalah es la dimensión espiritual de la Torá, son inseparables, nadie puede hablar de Kabbalah sin Torá, ni, ni tampoco Torá sin la esencia de la Torá, el alma de la Torá, que es la Kabbalah. Entonces, las leyes de causa y efecto que están en esta semana son varios, aunque no tanto como otras porciones. Por ejemplo, en la Parashat Matot, en la primera de las dos, hay dos preceptos según Rashi, o dos leyes de causa y efecto, que es el precepto de nulificar votos o promesas y el precepto de la prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o una promesa. Esto ya serían de los 613 leyes universales o 613 preceptos de la Torá, la número 406 y 407. ¿Ya? Eh, Vamos a ver cuáles son las que están en la porción más 6. Ahí hay más. Tenemos de la 408 a la 413. Precepto de dar a los levitas ciudades para habitar y ciudades de refugio. Prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerle un juicio. Precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio y precepto para el homicida de ir a ella. Prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio excepto como testigo. Prohibición de tomar rescate por un asesino. Y la última, prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio. ¿Ya? Esos son los preceptos o las leyes de causa y efecto que están en la Parashat Masei, en la segunda porción que toca esta semana. Eso sabemos que cada ley, cada precepto, cada ley espiritual tiene, bueno, está el precepto en realidad extraído. Ese precepto tiene una aplicación práctica que los sabios llaman alajá. La alajá es la forma de llevar a la práctica, en acción, los preceptos de la Torá. Y también tenemos la Kabbalah, que la Kabbalah va a ser la dimensión espiritual que va a ir directo a la conciencia de la persona, la revelación, la explicación, el entendimiento de por qué ese precepto debe ser practicado de tal manera, eh, y cuál va a ser la repercusión, cuáles van a ser los efectos que hay en el mundo espiritual, o en su alma, o en la creación, o en el universo, y todo en cuanto a esa aplicación se lleve a cabo, porque sabemos que nosotros somos seres interdimensionales. Entonces, cuando el precepto llega a la acción, primero pasó por el alma de la persona, pasó por la mente de la persona, el entendimiento de la persona, pasó por las emociones de la persona y luego toda esa revelación llegó a la acción. Una vez que pasa por el alma, pues hay una energía divina que está fluyendo ahí. Una vez que pasa por la mente el precepto, hay un campo eléctrico, ondas mentales que se están moviendo. Hay vibraciones también cuando pasa por el mundo emocional o en el corazón. Hay vibraciones que también se están moviendo. Hay frecuencia. Y también en el mundo de la acción hay fuerzas de gravedad y hay energía que se está liberando al universo. Por lo tanto, cada precepto de la Torah, cuando la llevamos a la acción,
pues realmente pasa por todos estos mundos y repercute en toda la creación y en todo nuestro ser interior y físico cuando lo ponemos en práctica. Así que esto es maravilloso. La Parashat Matot, que hemos traducido como tribus, tiene dos preceptos, según el gran sabio Rashi, y nos habla del precepto de unificar los votos o promesas y prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o promesa. Bien, y esto lo encontramos en el libro de Números, Bamidbar en hebreo, libro de Números, capítulo 30, en el versículo 3, donde la Torá dice, si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. ¿Ya? Todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Eso es lo que dice Números, capítulo 30, verso 3. Entonces aquí la Torá nos habla de dos cosas. Nos habla de un voto y también nos habla de un juramento. Si un hombre hace un voto al Eterno, al Creador, o emite un juramento para imponer una prohibición, dice, sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Ya hay una ley universal que dice, así como es abajo, es arriba. Primero, según comentarios de Rashi, el concepto de voto se aplica este término al que dice, sobre mí impongo el conam. ¿Qué es el conam? Conam es sinónimo de voto o neder. Si una persona dice, sobre mí impongo el conam de no comer, o el voto de no comer, o de no hacer tal cosa, esa declaración es idéntica a decir, tal objeto o actividad queda prohibida para mí en calidad de neder, es decir, en calidad de voto. Según una opinión en el Talmud, en el tratado de Nedarim, página 10a, Conam es una corrupción de la palabra corbán. ¿Qué significa corbán en hebreo? Ofrenda. Entonces, se emplea esta palabra porque uno de los modos más usuales de hacer un voto es comparar el objeto que el voto prohíbe con una ofrenda. Como diciendo, tal objeto o actividad queda prohibida para mí como si fuera una ofrenda. ¿Ya? Entonces, voto se aplica este término al que dice sobre mí impongo el coná, ¿ok? De no comer o no hacer tal cosa. Entonces, este versículo, dice Rashi, habla de dos cosas distintas. Nos habla de voto, en hebreo es neder, y juramento, que en hebreo es shevuah. El voto implica que el individuo que lo expresa impone una restricción sobre un objeto, no sobre él mismo. Repito, el voto, el neder, implica que el individuo que lo expresa impone una restricción sobre un objeto, no sobre él mismo. Pero el juramento, en cambio, implica que el individuo mismo queda restringido de una cierta actividad o del uso de un objeto. ¿Ya? Entonces, las diferencias prácticas entre ambas formas son significativas. ¿Ok? Bien. Es el comentario que nos hace, que nos hace Rashi con respecto a la diferencia entre voto y juramento. ¿Ya? Entonces,
Voto, vuelvo a recalcar, implica que el individuo que lo expresa expone una restricción sobre un objeto, no sobre el mismo. El juramento, en cambio, implica que el individuo mismo, y aquí se aplica a él, queda restringido de una cierta actividad o del uso también de un objeto. Pero aquí también va, eh, la restricción va hacia él directamente, ¿ya? Entonces, eh, el tema de los votos, los juramentos, son temas muy importantes que estudiar y de acuerdo a lo que sale de la boca, ¿ok? A lo que sale de la boca de la persona. Entonces, la Torá, por ejemplo, nos habla y nos dice que la persona no debe profanar su palabra, ¿sí? Dice el verso 3. Si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una provisión sobre su persona, no profanará su palabra, ¿ya? Entonces, en otras palabras, esto quiere decir, no hará su palabra profana. Entonces, el sentido de la frase es que la persona no deberá considerar que su palabra es profana y por consiguiente susceptible de ser violada. Por lo contrario, deberá considerarla como sagrada para cumplirla. Entonces, las palabras tienen mucho poder, mucho poder. Y las promesas deben cumplirse. De hecho, por eso cuando llega la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y de hecho que ya estas fiestas, estas festividades o estas conexiones o programas cósmicos ya se están acercando a la fecha. Cuando llegamos a esa época, los sabios nos recomiendan hacer anulación de votos, anulación de promesas. Entonces, durante el año nosotros hemos hecho una y otra promesa, comenzando con nosotros mismos. Hemos dicho voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y no lo hemos hecho. Entonces, nosotros con nuestra boca tenemos la capacidad, según la Kabbalah, nosotros creamos inteligencias, creamos ángeles, creamos energías inteligentes que son programas que son creados por nuestra propia boca al prometer o al jurar que la única forma de ser anulada es llevándolo al cumplimiento. ¿Sí? Asunto a veces tan básico, tú le prometiste algo a tu hijo o a tu hija, no lo cumpliste, o realmente se generó una energía y esa energía se vuelve contraria. Entonces, cuando la Torá nos habla de cumplir nuestra palabra es por nuestro bien, ya porque hay una dimensión espiritual, hay todo un universo escuchando lo que estamos prometiendo, hay todo un universo escuchando, hay todo un mecanismo, hay todo un sistema presente, hay ángeles, hay inteligencias cósmicas que están escuchando lo que nosotros estamos diciendo. De hecho, basado en estas palabras, Rabí Yeshua, en Mateo capítulo 5, verso 33, Rabí Yeshua dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí habla ahora de cumplir juramentos a Hashem, al Creador. Y el verso 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No, o sea, Rabí Yeshua no está prohibiendo el juramento, sino que está poniendo un cerco de protección para que la persona no sea afectada en el momento de que jura, no va a terminar cumpliendo su palabra. Pero yo digo, no juréis ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies.
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ya? Entonces, las almas, y aquí vamos a entrar ahora, vamos a elevar la enseñanza, vamos a entrar ahora a un nivel superior con respecto a este precepto o esta ley universal. Las almas no han cumplido su juramento, según las palabras de Rabbi Yeshua, que hicieron en el mundo de las almas. O sea, según la Kabbalah, el primer juramento que la persona hizo fue en el mundo de las almas. ¿Ya? Ese fue el primer juramento. Entonces, de hecho, algunos, la Kabbalah y otras espiritualidades también le llaman el contrato del alma. Entonces, fue un contrato que hicimos con el Creador, que hicimos con el infinito, el Creador. ¿Cuál fue el contrato que firmamos con el Creador? La respuesta es que en el momento de encarnar en este mundo físico, nosotros dijimos vamos a ser personas justas. Ya en hebreo aplica a los hombres la palabra sadikim y a las mujeres la palabra sadeke. Entonces, es por no cumplir ese juramento que a muchas personas le ha ido mal en la vida porque no cumplieron lo que pactaron en su contrato. Ya las almas que vinimos a este mundo, dentro del contrato, le definen, y esto también es toda una organización celestial, con quién se va a casar la persona, cuántos hijos va a tener, cuánta inteligencia va a tener, cuánto sustento va a tener, el lugar donde van a nacer, la familia donde van a nacer, y como estos, muchos detalles más. Entonces, se firma un contrato entre el Creador y las almas, y las almas le juramentan al Creador que van a ser justas o justos. Entonces, resulta que esas almas vienen a este mundo y hacen todo lo contrario. Se olvidan del juramento, no cumplen su juramento. Y aquí Rabbi Yeshua les está recordando ese juramento que hicimos en el mundo de las almas. No cumplir ese juramento ha generado unos karmas o tikkunim, como decimos en hebreo, muy fuertes. Entonces, si un alma le dijo a Dios en el mundo de las almas que vendría a este mundo a glorificarlo, es decir, vino a buscar al Santo bendito sea de todo su corazón y a ser justo, y cuando viene a este mundo hace todo lo contrario, la persona se comienza a dedicar toda su energía a hacer empresas, a crecer materialmente, económicamente o a entretenerse, pero menos cumplen ese juramento, pero como los astros del cosmos, las inteligencias astrales, toman nota de ese juramento, le imponen a las almas una cantidad de obstáculos, ¿sí? Una cantidad de obstáculos para hacerla reflexionar del objetivo por el cual vinieron a este mundo. Y al no cumplir el juramento, los astros le ponen obstáculos para hacerla retornar. Es decir, todo lo que el alma está viviendo, toda la dificultad de los procesos que el alma está viviendo, es para que la persona retorne y retorne en conciencia y en recuerdo de lo que vino a hacer a este mundo. Ya lo que explicábamos el otro día en una clase sobre la metáfora de lo que nos habla el libro de Jonás. Jonás tenía una visión de ir a Nínive, pero se encaminó a Tarsis. O sea, se fue por otro camino. Jonás representa el alma de la persona, el barco representa el cuerpo físico de la persona, en donde el alma encarna. Entonces, cuando el alma tiene un contrato, tiene que ir a una dirección, y es por eso que los padres deben estar muy conectados con la fuente divina, para que los padres puedan ayudar a los hijos a encontrar ese camino y el hijo luego, la hija, pueda encaminarse para y recordar y manifestar lo que su ADN trae, su ADN espiritual,
la información y el propósito que vino a generar a este mundo, que vino a cumplir el juramento que hizo en el mundo de las almas. Entonces, cuando es así, pues la persona se encamina a eso. Entonces, cuando la persona va a otro lado, como lo hizo en el caso de Jonás, eh, empiezan a venir tempestades. El mar empieza a moverse, la dificultad de los procesos, los karmas. Entonces, ese barco, en la metáfora de Jonás, representa los problemas que el alma está teniendo. Y el alma, mientras el alma está durmiendo, porque Jonás dice que se fue a dormir a lo profundo del barco, pero eso representa que la conciencia, el alma, duerme yendo a otras direcciones. Entonces el alma se dedica a dormir y a no cumplir su propósito. Entonces es ahí cuando los astros comienzan a imponer obstáculos para hacerla retornar a esa alma. Entonces el ser humano, cuando no despierta su extrasensorialidad, es decir, los sentidos internos del alma, va a ser muy difícil que entienda su camino, que entienda su propósito. Entonces, su alter ego le habla y no entiende. Los ángeles le hablan y no entiende. Dios le habla y el alma no entiende. Dios le habla a través de la Torá y no entiende. Tienen sus oídos tapados, sus ojos vendados, y por mucho que lo muestre, no ven. Consecuentemente, este texto del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo, le está enseñando al alma a que recuerden el juramento que hicieron en el mundo de las almas, porque no cumplirlo te va a generar sufrimiento, ¿no? Porque los astros van a imponer tikkunim muy fuertes, karmas muy fuertes, solo con el objetivo de que recuerden su juramento que hicieron en el mundo de las almas. Entonces, Rabbi Yeshua propone que para salir de ese tikkun, para salir de sufrimiento de los astros, no, no nos impongamos sufrimiento, y para que ellos, perdón, no nos impongan sufrimiento, es importante no hacer ningún tipo de juramento, ¿ya? Y no hay que jurar de ningún modo en el mundo de ningún modo en el mundo de las almas. Esta Kabbalah que estás recibiendo en este momento, tu alma la está absorbiendo. Y si de pronto te desencarnas y vuelve a la realidad, ya sabes que en el mundo de las almas es mejor no hacer juramento. Rabbi Yeshua propone que para salir del tikkun no hay que jurar de ningún modo en el mundo de las almas. Y de esa manera, como nuestras almas no están comprometidas o ligadas a un juramento, los astros no nos podrían imponer tikkun. Entonces, esto es algo que trasciende. Lamentablemente, las personas hemos hecho este tipo de juramentos. Entonces, los sabios de la Kabbalah también han mostrado y han revelado esto. Eh, entonces, la persona ha decidido venir a este mundo. Ha sido nuestra elección venir. Ha sido nuestra elección que nos toque los padres que nos tocaron en este nacimiento, con este cuerpo, con sus pros y con sus contras. ¿Sí? Entonces, hemos venido para nuestro tikkun, para nuestra rectificación completa, pero con conciencia, de acuerdo con la sabiduría del Creador. Entonces, hemos elegido venir al mundo, corregir nuestros defectos, los defectos de nuestras raíces, los conflictos ocultos y visibles de nuestra tribu, de nuestras generaciones. Y todo esto, ya estando aquí abajo, ya tienes que aceptarlo con amor. De igual manera, si estás condenado o condenada a corregir un alma que no logró ser corregida, por ejemplo, como un aborto, un suicidio, que se suicidó anterior a ti, debes aceptarlo
con amor y comprender que la rectificación que tú vas a realizar ayudará también a corregir tu descendencia. Entonces, todos los sufrimientos que te están dando y dificultades son para tu corrección, ¿sí? Como dicen los sabios, ningún mal desciende del cielo y todo es bueno. Y como dijeron, te agradeceré a Hashem porque me has favorecido. Entonces, toda la negatividad que experimentas en la vida, como dice el rabino Moshe Armoni, toda la negatividad que experimentas en la vida es verdaderamente un mensaje del Creador para que corrijas tus caminos. Y todo lo que veas como negativo es porque hay un indicio de ello en ti. Así que antes de reaccionar, debes intentar detenerte y ver lo que necesitas reparar. Bien, entonces el estudio de la Cábala ayuda a sensibilizar nuestra alma con su conocimiento, con su misterio, con sus secretos, para que nosotros seamos coherentes entre lo que juramos, porque el precepto de esta semana, la energía de esta semana, nos lleva a la ley espiritual de la prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o promesa. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo, los procesos que nos ha tocado, es todo un sistema, es todo un programa universal para mostrarnos y enseñarnos el trabajo espiritual que debemos hacer. Hay registros en el cosmos, hay registros en los astros. Nosotros antes de encarnar, como dijo el apóstol Pablo, somos una carta leída. Esa carta leída son los astros, ¿ok? Que conocen el trabajo que hemos venido a hacer. Por eso que tenemos que darle a conocer, como dice el mismo Pablo, a los principados y potestades, es decir, a las inteligencias cósmicas, tenemos que darle a conocer las riquezas de la sabiduría divina, es decir, que estamos cumpliendo el juramento que prometimos en las almas y le vamos a mostrarle al sistema que nosotros cumplimos nuestra palabra delante del Creador. ¿Ok? Así que con esto hemos concretado la porción de esta primera parte de la mañana para Shat Matot. De aquí hemos traído la ley de causa y efecto. Que Kadosh Baruj Hu les guarde y les bendiga. Amén, be amén.